Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Estamos en el mes de María y en el año de la Eucaristía. Por eso, nuestra propuesta de esta mañana es reflexionar sobre María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, y su vínculo con la Eucaristía. Para conocer más y profundizar en este tema, hemos invitado al presbítero Óscar González, vicario pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Buenos días, Padre Óscar. Gracias por estar aquí. Buenos días, Roque, y buenos días también a toda la teleaudiencia que domingo tras domingo participa en este espacio para profundizar la fe, para profundizar en el testimonio de la vida cristiana, y para eso traje un documento que es del Papa Benedicto XVI en el 2007, después del Sínodo de los Obispos. Se había emitido esta carta apostólica y trata sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis. Y los temas de los obispos para los novenarios, comenzando desde cada cupé, están prácticamente titulados de este documento. Gracias, Padre Óscar. A ver si nos puede ayudar a enfocar. Yo no conocía este documento y es del Papa Benedicto XVI, todavía, así es que es una muy buena oportunidad para conocer este documento sobre la Eucaristía. Padre Óscar, ¿me contabas los detalles de este documento del Papa Benedicto XVI? Sí, el título mismo dice, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Y fuente y culmen de la vida cristiana es la definición que trae el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium. Y entonces el Papa con los obispos, después de aquella asamblea, le agrega también y la misión de la Iglesia. O sea, la Eucaristía es fuente de la vida y de la misión de la Iglesia. Porque en el testimonio, y a veces se desbalancea el conocimiento que se tiene de la Eucaristía y el testimonio. O se acentúa en el testimonio o se acentúa en el conocimiento. Y entonces ese es un problema real, es un problema humano, ¿verdad? Y entonces este documento está a continuación de otro documento de San Juan Pablo II que hablaba Ecclesia de Eucaristía, o sea, la Eucaristía da origen a la Iglesia. Y la Iglesia, o sea, la familia de los hijos de Dios, en la medida que son conscientes, en la medida que participan bien, entonces celebran y hacen la Eucaristía. Y por lo tanto hay un ida y vuelta entre Eucaristía e Iglesia. Y es interesante, y el Papa retoma esas imágenes, ¿verdad?, esos conceptos, y profundiza. También está separado en tres partes: lo que hay que creer, lo que hay que celebrar y lo que hay que vivir, o sea, la vivencia. Y por lo tanto, son expresiones muy, muy precisas. Conocemos la personalidad del docente, teólogo y pastor que es el Papa Benedicto. Y por lo tanto, por ejemplo, unas expresiones nuevas, la coherencia eucarística. Prácticamente se va a acuñar en la vida de la Iglesia esta expresión, coherencia eucarística. O el impacto o el impulso de la caridad en la sociedad. Estos son temas que van a ser muy importantes, sobre todo como el Papa Francisco está haciendo gestos y está tomando expresiones de este documento. Uh-huh. Interesante eso que acabas de decir. Vamos a profundizar enseguida, Padre Óscar. Acá estoy viendo en el número 96 de este documento, dice que María Santísima, Virgen Inmaculada, Arca de la Nueva y Eterna Alianza,
nos acompañe en este camino al encuentro del Señor que viene. En ella encontramos la esencia de la Iglesia realizada del modo más perfecto. La Iglesia ve en María, mujer eucarística, como la ha llamado el siervo de Dios Juan Pablo II, su ícono más logrado, y la contempla como modelo insustituible de vida eucarística. Por eso, en presencia del Verum Corpus Natum de María Virgen sobre el altar, el sacerdote, en nombre de la asamblea litúrgica, afirma con las palabras del canon: veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Número 96 de este documento. Y nuestro tema hoy es María, mujer eucarística. Esa es una figura sencillísima, digamos, pero que está expresada tan bellamente por el Papa y recoge la expresión del canon primero de la celebración eucarística. Ante todo veneramos a la Inmaculada siempre Virgen María, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente se muestra la relación más íntima entre María y la Eucaristía, porque no hay un documento específicamente en la Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, se hace referencia a la Eucaristía y a las otras celebraciones, pero en todos los documentos de los papas, ¿verdad?, y en el magisterio, María siempre está presente, ¿verdad? Ahora, es la carne de Cristo, es el cuerpo de Cristo nacido de María, o sea, es el cuerpo de Cristo nacido de María, es el que tenemos en cada Eucaristía. Ese podemos decir que es el caracú de la relación entre María y la Eucaristía. Yo recuerdo del rezo del Rosario, había unas, no sé cómo se le llama eso, Padre Oscar, las 5 jaculatorias, o no sé, cosas, invocaciones, así cuando se decía... 5 afirmaciones. Madre y esposa, como sí, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, templo y sagrario del Espíritu Santo, sí, ese tipo... Templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Exacto. Entonces, podríamos decir también que es el sagrario por excelencia de la Eucaristía. Sí, porque antes de que nosotros le recibamos en la mesa eucarística, estuvo en el seno de María. Y es la carne, es el cuerpo real, es una presencia real, ¿verdad? Hay otra imagen que los padres de la Iglesia de los primeros siglos habían utilizado bastante, y el Papa Benedicto también recoge en este documento. Del costado abierto de Adán nace Eva. Del costado de Adán, que está dormido, nace una mujer. Asimismo, del costado de Cristo que muere, nace la Iglesia. Ya sabíamos que del costado sale sangre y agua, que son figura del bautismo y de la Eucaristía. Pero los padres de la Iglesia decían que nace la Iglesia. Y dentro de la Iglesia tenemos los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Y por lo tanto, esta figura de Adán que duerme y nace Eva, de Cristo que duerme o muere y nace la Iglesia, es una figura bíblica muy fuerte, porque ocupa desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, sobre todo en San Juan. Y entonces esta figura es muy importante también para remarcar la relación entre la Iglesia y la Eucaristía. Y la Iglesia y María son figuras intercambiables. Por ejemplo, nosotros somos hijos de María, pero sabemos que somos hijos de la Iglesia, en el sentido que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios, y de generación en generación vamos naciendo a partir de esa comunidad primigenia con los 12 apóstoles y las comunidades que ellos fundaron desde que la fundación de la Iglesia está en Cristo mismo, ¿verdad?, que nace de la cruz, nace de la Eucaristía y de la cruz. Y la Eucaristía también decimos sacrificio, es el altar de la cruz, decimos, ¿verdad? Y por eso es que hay que utilizar esas imágenes, pero que son realidad, no son meros símbolos, no son meros signos. Y por eso que el testimonio
o la participación consciente, activa, fructuosa, piadosa, plena, ¿verdad? Debe ir orientado para poder descubrir el valor y la riqueza de la Eucaristía. Yo me hacía unas preguntas. ¿Quién lleva más gente a Caacupé? ¿O la Virgen o la Eucaristía? ¿Quién lleva más gente? ¿O Chiquitunga o el Papa? ¿Quién, verdad? Nosotros afirmamos, nuestra fe nos dice que es la Eucaristía, ¿verdad? Pero todavía no hemos reflexionado y profundizado sobre esta vida que nos viene de la Eucaristía. En otro programa, cuando estudiemos sobre San Roque González o Fray Bernardo y demás, ¿verdad? Vamos a ver que el martirio es el testimonio supremo y ellos llevaban la Eucaristía para rechazar las pestes, para cuidar a las enfermedades y demás. O sea, la Eucaristía perdona, cura y salva al hombre. Perdona, cura y salva al hombre. Y por lo tanto podemos acudir cada vez con más confianza, con más respeto a la Eucaristía. Y María es la mujer eucarística por excelencia, ¿verdad? Podemos decir, no para utilizar una figura, San José en mi parroquia, José era el que partía el pan para darle a María y a Jesús. En su época era el padre de familia el que partía el pan. En nuestro tiempo y en Latinoamérica es la mujer, y tal vez en España y en otras partes es la mujer la que parte y reparte la comida, ¿verdad? Pero estas son expresiones culturales. Lo importante es saber que ese pan es Cristo, que une a padres e hijos, a María y al pueblo, a la Iglesia Madre y a todos y cada uno de sus hijos, ¿verdad? Interesantísimo. Uno se queda pensando en muchas cosas cuando decís y preguntás e interpelás quién lleva más gente, la Eucaristía o la Virgen de Caacupé, o Chiquitunga, o el santo patrono de una parroquia o de una diócesis. Yo creo que hay mucho que trabajar todavía pastoralmente y desde la evangelización sobre el tema de la Eucaristía. Así mismo, el Papa dice que la mejor catequesis es una buena celebración, y ahora que tenemos el Misa Aponá, que es el texto en guaraní, y van a salir muchos materiales en guaraní para conocer nuestra profundidad, nuestro ser más profundo, ¿verdad? Qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos mueve, y seguramente nos va a ayudar a conectarnos, a sintonizar, ¿verdad? Y a vivenciar esta Eucaristía. Vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos. En esta mañana de domingo, en el mes de María, queremos vincular justamente la imagen de María, su presencia en medio de nosotros, su rol en la Iglesia y en la historia de la salvación con la Eucaristía. Por eso es que esta reflexión que proponemos esta mañana es María y su vínculo con la Eucaristía. Y en ese sentido también, con nuestro invitado en esta mañana, el padre Óscar González, él es vicario pastoral de la Arquidiócesis de Asunción, estamos reflexionando sobre diversos aspectos que se refieren justamente a María y a su vínculo con la Eucaristía. Y me decías en la pausa, padre Óscar, es bueno profundizar un poco ahora en el tema de la caridad. ¿En qué sentido? Dice Sacramentum Caritatis, y que es el sacramento de la caridad. La caridad en realidad es la expresión de la unidad en la familia, de la unidad entre los amigos, de la unidad en cualquier grupo que va más allá de la amistad, de la fraternidad y demás. La caridad es lo más importante, ¿verdad? Y caritas es charis, es carisma, es don de Dios. Y ese don de Dios
viene a ser lo que Jesús mismo prometió: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si nosotros confiamos en esta expresión, necesitamos profundizar, en primer lugar, que el sentido de la Eucaristía, o sea, la orientación de la Eucaristía y de nuestra vivencia, que tiene su origen en Dios, porque es una participación en el amor de Dios, de la Santísima Trinidad. Pero como no conocemos a Dios, Dios es invisible, se hizo visible a través de Jesús que está realmente presente en la Eucaristía. Y de ahí entonces surge todo auténtico testimonio. Tenemos que plantearnos si la familia tiene dificultades, cómo está participando de la Eucaristía. Porque la Eucaristía va a dar la unidad y va a dar realmente esa caridad para que la familia pueda estar unida. Dice el Papa Benedicto en ese documento que muchos encuentros a favor de la paz hicieron celebrando la Eucaristía y escuchando la palabra de Dios. Se dieron cuenta que había que hacer pactos, que había que hacer alianzas, convenios y demás. Y entonces la Eucaristía es la fuente del diálogo, es la fuente de los pactos, es la fuente de la caridad. Y esta caridad, que hoy día tienen distintos nombres, tiene nombre de solidaridad, tiene nombre de caridad piadosa, tiene nombre de caridad política, tiene nombre de caridad social, tiene nombre de caridad política. O sea que todos los ámbitos, se trata de la misma voluntad de hacer algo por los demás, ¿verdad? Y a eso le llamamos caridad. Uh-huh. En ese sentido, ese aspecto me parece muy, muy interesante también, y tomando del ejemplo mismo de María, a la que estamos recordando en relación con la Eucaristía, es que puede ser que esté faltando ese elemento, esa dimensión de que la celebración de la Eucaristía no es incompleta si después eso no se traduce en misión, en salir prontamente a servir, como María a la prima Santa Isabel, llevando justamente al niño en su vientre, ¿verdad? Es decir, que la Eucaristía no se agota o no termina en el templo, sino que allí comienza y se extiende en la vida de la comunidad, en el día a día prácticamente. Esa parte es fundamental, Padre Oscar. Entonces hace falta, en primer lugar, preparar la Eucaristía, preparar bien. Puedo usar un ejemplo muy sencillo. En una casa de familia, la mamá es la que prepara, o el papá o los hermanos, si se ayudan todos a preparar la mesa, ¿verdad?, en el hogar. Eso está en lo más profundo de nuestra vivencia, la ayuda mutua y la preparación y la recepción de esa gracia. Por lo tanto, ahí está la gracia y el mérito, ahí está el sacrificio y el banquete, y eso da alegría, da una serenidad, da una paz. Y esta experiencia, que es profundamente humana, está en la intuición, en la percepción y en la orientación. Y por lo tanto hace falta hacer esfuerzos y no dejar solamente que la Eucaristía lo preparen el equipo de liturgia, sino que cada vez más la participación en la preparación de la Eucaristía, en el rezo del rosario, por ejemplo, antes, ¿verdad?, respetar los silencios para que la gente pueda interiorizar el mensaje, para que la gente se pueda decir: yo quiero hacer esto en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, quiero hacer este bien, quiero expresar mi amor, porque la felicidad y el amor están en lo más profundo de nuestro ser. La felicidad y el amor es el origen, da sentido a todas las cosas y está en la meta. Eso es ciertamente que es en el cielo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos crecer con la conciencia de que María y la Eucaristía está íntimamente
íntimamente relacionados. El mariano, las legiones de María, por ejemplo, se iban a buscar a la gente para llevar la Eucaristía. Ahora tenemos ministros de la Eucaristía, pero antes de eso, las legiones de María llevaban la comunión a los enfermos, llevaban al sacerdote a los que no se habían casado, traían a los niños y a los jóvenes para que hagan el catecismo y para que puedan recibir la Eucaristía. O sea, esta vivencia profunda, esta vivencia sencilla en los grupos marianos, ¿verdad? Todos los grupos, todas las congregaciones, ¿cuántas congregaciones tienen nombre de María? Y nuestro pueblo es mariano, ¿verdad? Es mariano. Eso lo sabemos bien. Nuestra devoción eucarística también va por otra vía, pero para unir eso hace falta, por ejemplo, estos espacios de consideración y de reflexión. Leer, poner en la oración, poner en práctica este documento, por ejemplo. Que estoy pensando mientras estás compartiendo con nosotros esta reflexión, Padre Oscar, una celebración eucarística sin que la imagen de María esté presente. Estoy pensando en la religiosidad popular o en el sentimiento de la gente. Yo no me imagino una celebración eucarística sin que haya una alusión a María. La presencia de María puede ser no explícita incluso en algún momento, pero es tan fuerte, está tan omnipresente que para la gente y sobre todo para la gente sencilla no se entendería la vivencia de la Eucaristía sin María, aunque no esté explícitamente eso ni en los ritos ni fuera de lo que ya mencionamos en este documento, la parte que leímos, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tuvimos hace poco nuestra fiesta patronal San José Obrero, ¿verdad? Y ahí también nos dimos cuenta del valor del rezo del rosario, y también teníamos a un lado izquierdo del altar y a un lado derecho a las imágenes de San José y de la Virgen. Y con la gente conversando, salió que José quiere a su lado a María y María quiere estar al lado de José, como de hecho ocurrió, ¿verdad? Y entonces resolvimos ponerlos juntos, ¿no? A un lado y a otro lado, de tal modo que ahí está José, obrero, ¿verdad? Con el instrumento de trabajo, Jesús, que sería un niño que le mira a José, y José le estaría enseñando. Yo le planteo a la gente, ¿quién enseña a quién? ¿Quién se apoya en quién? ¿Quién le ayuda a quién? Y en realidad que son ambos, ¿verdad? O sea, José enseñó a Jesús su lengua, su costumbre y demás, y Jesús, como tenía por ser hijo de Dios, tenía una visión profunda de la realidad, porque Él es verdadero Dios, es exento de pecado, de limitación, y es el que más puede sufrir y más puede amar con la gente, sea con su misma familia y con los demás, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a poner también, discúlpame la propaganda de San José Obrero, ¿verdad? San José y la Virgen María al lado, y para que estén más unidos, ¿verdad? En la celebración eucarística. Pero es importante eso incluso, porque estamos en el año de San José. También. Y entonces, el rol de José, entender la historia de la salvación también es entender cuál fue, si bien un rol silencioso, sí, pero importantísimo en la historia de la salvación de José. Pero entender a María sin José es muy difícil. Tendríamos que en un próximo programa hablar un poco de las virtudes de San José que nos propone el Papa, ¿verdad? Porque estas virtudes, Él es nuestro modelo. Cierto que el primero y último modelo es Jesús, pero por algo María entró. Nos parece imposible que nosotros tengamos la vivencia de Jesús. En primer lugar, porque siempre hemos acentuado su divinidad, y sin embargo su conmoción,
Él también lloró, Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, Él compartió con la gente. Recién estamos considerando su humanidad, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar las vivencias de la verdad? Hay una expresión también en el documento muy importante. La verdad, conocerán la verdad y la verdad les hará libres, porque el Papa Benedicto pone como dos ejes, la verdad y el amor. La verdad y el amor. Y luego apunta a su otro documento, Caritas in Veritate, ¿verdad? Y entonces, la verdad y el amor. Conocerán la verdad y serán libres. Pero hay una ideología que dice, conocerán la libertad para ser auténticos, para ser verdaderos. La primera afirmación es cierta, porque se refiere a la verdad que es Dios mismo, que es Jesús. La segunda afirmación es errónea. No es que porque yo conozco la libertad voy a llegar a la verdad, porque un libertinaje, por ejemplo, no me va a conducir a la verdad. A la verdad y a la autenticidad me va a conducir la honestidad, el sacrificio, la ética del riesgo, por ejemplo, ¿verdad? La ética de la gratuidad. Eso es lo que me va a conducir al verdadero amor y a la verdad. Muchas gracias, Padre Óscar, una vez más por estar con nosotros aquí esta mañana compartiendo esta reflexión con la teleaudiencia sobre la Virgen María y su vínculo con la Eucaristía. Estamos en el mes de María, estamos en el mes del Rosario. El Papa nos invita a rezar el Rosario. Todo este año. Todo este año. Todo este año y principalmente este mes por el fin de la pandemia. Y entonces todos los sábados con las parroquias, los santuarios y la sede de Roma vamos a estar interconectados para rezar juntos por el fin de la pandemia. Muchas gracias, Padre Óscar. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.